Mehmet, un muy buen fotógrafo, necesita nuevas ideas para demostrar su valía ante todo el mundo y demostrar que no recibió los premios que recibió por accidente. Cuando está solo, piensa que irá al Medio Oriente y hará un buen trabajo con las fotos de los eventos allí. Está con Zeynep, su mejor amiga y periodista que ha demostrado su valía en Oriente Medio. 4 periodistas ingresan ilegalmente a Medio Oriente. Se toman un descanso para descansar en el pueblo yazidi. Mehmet sube a la parte más alta de la colina para tomar fotografías. Luego viene Zeynep. Mientras Mehmet estaba a punto de tomar una foto, la batería de repuesto de la cámara permaneció en la bolsa en el pueblo. Mehmet le pide a Zeynep que vaya al pueblo a buscar su batería de repuesto. Cuando Zeynep desciende de la montaña al pueblo, los terroristas atacan el pueblo. Se llevan a Zeynep y los periodistas con ella cautivos. Aunque ven el pasaporte de Mehmet y preguntan dónde está, sus amigos no responden. Mehmet está mirando lo que está pasando en el pueblo desde la montaña, pero no puede hacer nada. Hay un conflicto momentáneo en el pueblo, y un terrorista recibe un disparo y va al pozo de agua. Sus amigos miran dentro del pozo, lo dejan caer y se van. En el conflicto, los terroristas regresan del pueblo al campo con propiedades y prisioneros. Para salvar a sus amigos, Mehmet debe tomar la identidad del terrorista y su ropa. Mehmet baja al pozo de agua, y justo cuando va a obtener la identidad del terrorista, el terrorista no está muerto y le está apretando la garganta a Mehmet. Mehmet tiene que matar para vivir. Mehmet está muy cansado por su lucha en el pozo, y cuántos días ha pasado hambre y le encanta dónde está. Los terroristas llevan a Mehmet al hospital en el campo. Cuando Mehmet se le acerca, le preguntan ¿quién es usted? Cuando iba a decir Mehmet, dice otro terrorista Rahman, finalmente has recobrado el sentido. Mehmet, es ahora Rahman. Habla con el líder del campamento, Sheikh Rahman, sobre el gran plan de bomba que se realizará. Rahman de repente se convirtió en la niña de los ojos del campamento. Mehmet tiene que sacar a sus amigos de aquí antes de que los demás lo noten, pero Zeynep y sus otros amigos están en manos de terroristas. Llevaron a Zeynep al mercado de esclavos porque era hermosa. Otros amigos periodistas fueron obligados a caminar hacia las minas, y murieron a consecuencia de la explosión de una mina. El otro amigo periodista, el rescate fue exigido al Estado turco, y después de recibir el dinero, mataron a los diplomáticos militares que venían de Turquía con misiles mientras entregaban al periodista al otro lado de la calle. Mehmet estaba impactado por esta situación. Zeynep fue vendido a Sheikh, el líder del campo, del mercado de esclavos. Zeynep, que se está preparando para el jeque, no quiere esta situación. Cuando Zeynep dice que no pasará nada después de que ella no quiere que él sea una propiedad, él es un ser humano, llega Sheikh y busca una bofetada a Zeynep. Zeynep cae al suelo y la persona frente a ella es fuerte. En ese momento, otra mujer y Zeynep dicen que ella no era virgen, y que antes había tenido relaciones sexuales con otro hombre. Según el jeque, envía a Zeynep al mercado de esclavos porque no es adecuado para la religión. Mientras tanto, Mehmet se convirtió en el desarrollador informático del campamento. Fue asignado para filmar las sesiones de fotos y videos del grupo. El jefe terrorista presiona a Mehmet, y lo obliga a hacer el plan de bombardeo en Estambul inmediatamente. Hacia el final del episodio, el amigo periodista de Mehmet recibe un disparo en la cabeza y muere.